Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Patricia Urrea Giraldo. Soy gestora de la red Tecnoparque Colombia en su nodo Bogotá. Hago parte de la línea de biotecnología y nanotecnología en este nodo. Mediante esta presentación y este video tutorial voy a presentarles el proceso para hacer un registro, una solicitud de patente en Colombia. Lo primero que nos debemos preguntar es cómo hacer el proceso de registro de una patente o derechos de autor. Bueno, eso será una duda para muchos y por eso hay consultores que se dedican a este proceso. La superintendencia en su programa de capacitación dirigió todo su programa a ingenieros de diferentes ramas para poder lograr que esta información se pudiera masificar y a su vez para el dominio del área técnica en la cual se iba a hacer el registro de la patente. Ahora me parece importante que sepamos por qué es importante conocer sobre patentes. Este es un tema que es muy desconocido en Colombia y a la vez pues es algo lamentable porque definitivamente son las patentes las que mueven los indicadores de innovación de un país. En Sudamérica, países como Brasil y Argentina son los países que generan más patentes y los tienen enmarcado dentro de un proyecto de innovación en sus gobiernos. ¿Por qué conocer de patentes entonces? Primero, para no inventar lo que ya está inventado, y eso debe ser claro para todos. No inventar lo que ya está inventado. Resulta que en los documentos de patente o en los buscadores que hay disponibles, que más adelante vamos a reconocerlos, hay información disponible cuando una patente pasa su tiempo de protección, ya sea 20 o 10 años, ya pueden ser de libre uso. Eso quiere decir que cualquier persona en el mundo puede utilizar la información con fines de investigación o comercial, digamos en diferentes aplicaciones. También es importante conocer sobre el tema de propiedad intelectual para obtener información confiable. Bueno, ¿por qué esta premisa? Resulta que en los documentos de patentes son documentos bien completos que deben tener suficiente claridad como para que una persona pueda replicar los procesos, ¿sí?, en una superintendencia de un país. Esto quiere decir que aparte de claridad, pues si una persona va a repetir el proceso dentro de una de las superintendencias, es necesario o ella va a confirmar si el proceso realmente tiene un resultado. Lo tercero es para innovar. Entonces, estamos en el marco mundial de la innovación y el desarrollo tecnológico. Pero para innovar y hablar de desarrollo tecnológico, necesariamente tenemos que hablar del proceso de protección intelectual en sus dos ramas, propiedad intelectual e industrial. Si no, el tema de innovación no tendría tanto impacto. Y finalmente, proteger una idea con proyección. Bueno, claramente hay diferentes tipos de investigación. Hablamos dentro de las universidades como investigación básica, la cual lleva a realizar o a la publicación de varios artículos con el fin de compartir o generar un conocimiento que pueda ser utilizado en el bien de la humanidad. Eso sería el resumen de obtener o de un tema de investigación básica. Hay investigación aplicada, la cual puede llevar, si bien a un artículo de publicación con fines de conocimiento, o también puede llevar hacia una patente que tiene un fin comercial. Y finalmente una investigación aplicada tecnológica que muy seguramente tendrá una ruta hacia el desarrollo económico por tal, muy orientada hacia el tema de propiedad intelectual en su campo industrial y derechos de autor. Por eso es tan necesario que entendamos que cada uno de estos tipos de investigaciones tiene un fin diferente y que este fin
como en el caso de nosotros que estamos buscando investigación y desarrollo tecnológico orientado hacia temas comerciales, hacia un impacto en la economía, buscamos tener ideas con proyección, y esas ideas con proyección necesitan protegerse. Esto no es para que todos nos asustemos y guardemos lo que estamos diseñando, porque tal vez si lo guardamos, pues muy seguramente nunca va a llegar a ser exitoso en el mercado. La clave es identificar que tenemos una muy buena idea en las manos y que tiene una proyección altísima en el tema de comercialización, e iniciar el proceso, que es relativamente sencillo. Ahora entonces vamos a ver, bueno, el tema de propiedad intelectual se divide en dos. Esta es para nuestra normatividad en Colombia. Según la decisión 486 de Cartagena, se divide en derechos de autor y propiedad industrial. Eso es lo que vamos a hacer, ese es el recorrido que vamos a hacer durante esta presentación, el reconocimiento de cada una de estas dos, qué significa y qué podemos proteger. Bueno, entonces la propiedad intelectual, como les había dicho, en el área de derechos de autor, que es una oficina totalmente diferente, desligada al tema de la propiedad industrial. La propiedad industrial viene del Ministerio de Industria y Comercio en Colombia. El ministerio, por medio de su Superintendencia de Industria y Comercio, hace todo el tema de propiedad industrial. Y por otro lado está simplemente derechos de autor, que es una oficina totalmente diferente y con un proceso totalmente diferente. Entonces, derechos de autor me protege obras literarias, artísticas, novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, como lo ven en la presentación, pinturas, dibujos, fotografías, esculturas. Todo esto es un tema de derechos de autor. Más adelante vamos a ver cómo hacer el registro para que se den cuenta que es algo relativamente sencillo. Y en propiedad industrial, pues incluye todo lo que son patentes de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marcas. Esto es todo lo que podemos proteger por cada una de las oficinas. Entonces ahora vamos a iniciar con el tema de propiedad industrial. Esta propiedad industrial, en cuanto a normatividad, está regido por la decisión 486, régimen común sobre propiedad industrial. Esto es normatividad colombiana. Entonces, ahora sí, vamos a entender qué es una patente. Entonces, en Colombia, una patente es un título que otorga el gobierno a una persona, a un natural, a un titular, por la fabricación, desarrollo, investigación de un proceso, máquina, mecanismo. Esto quiere decir, en otras palabras, que el gobierno le otorga a una persona, por su desarrollo, un sano monopolio, en el cual durante un tiempo y de acuerdo al tipo de la patente, él lo puede utilizar con fines comerciales. Entonces, la persona que desarrolla el aparato o la máquina innovadora y la patenta, pues simplemente va a estar protegido a que otro la copie durante 10 o 20 años según la patente que haya adquirido. Esto lo vamos a entender más adelante. Primero, para entrar en el tema, es muy importante que entendamos qué no se considera una invención. Según el artículo 15 de la decisión 486 de Cartagena, no se consideran invenciones. Primero, los descubrimientos. Recuerden que todas las teorías científicas, métodos matemáticos, hacen parte de la riqueza de la humanidad y que pueden ayudar a transformar el mundo. Por tal, ese tipo de cosas, al igual que las vacunas que van en pro de la comunidad, no serán patentadas. Los seres vivos o una parte de él. En la legislación colombiana no podemos proteger una planta que encontramos, un microorganismo que encontramos, no es permitido, va contra nuestra normatividad en el tema de la biodiversidad y de la protección a nuestros seres vivos y a nuestro material biológico. Esto quiere decir que no podemos patentar una planta que encontré en un viaje al Amazonas
porque nuestra normatividad no nos lo permite, pero hay normatividades o hay, digamos, otras oficinas de patente en el mundo que sí lo pueden permitir, como es la oficina ubicada o las oficinas de propiedad intelectual ubicadas en los Estados Unidos, cuya normatividad es mucho más flexible con todo este tema de la protección. En Colombia no aplica. Las obras literarias y artísticas no son invenciones. Estas, recuerden que se protegen por derechos de autor, pero no se consideran invenciones. Los planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales tampoco. Es decir, si yo hago un método para hacer un desarrollo de un plan de negocios, esto no... O digamos una forma como hacer un juego, cómo desarrollar un juego, pues esto no sería protegido dentro de nuestra normatividad. Los programas de computador o soporte lógico aún no tienen una normatividad en Colombia, los cuales se puedan hacer este tipo de registros. Las formas de presentación de la información tampoco. Entonces, ¿qué es una patente de invención? Bueno, entonces estamos digamos, hablando del tema de propiedad industrial en Colombia y entonces vamos a hablar de lo que es una patente de invención. Entonces, protege todo nuevo procedimiento, método de fabricación, máquina, aparato, producto o una nueva solución técnica. Esto quiere decir que si tú haces hay que tener mucho cuidado con esto, aparato, mecanismo, dispositivo, son cosas diferentes, o un proceso, procedimiento, método. Esto puede ser registrado como una patente de invención. Las patentes de invención tienen una característica muy positiva y son las que realmente me dan mucha más protección para salir al mercado, porque me protegen durante 20 años. Eso quiere decir que a partir del primer año que yo pongo los documentos de patente, mi solicitud dentro de la superintendencia, tengo 20 años para explotar sanamente todo lo correspondiente a la patente que estoy presentando. La segunda es una patente de modelo de utilidad, que es otra de las alternativas para proteger en Colombia. Protege toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto. Esto, en otras palabras, quiere decir que simplemente puede ser algo que ya exista, que se le hace un cambio a su funcionalidad y que se puede evidenciar claramente. Estos, a veces cuando de pronto en una empresa, en medio de un proceso de producción, uno de los operarios se da cuenta que el proceso podría mejorar si se le hiciera un arreglo a la máquina, y él mismo sabe y propone y sabe más o menos cuál es el cambio que se debe hacer, lo ejecutan, y eso puede cambiar la funcionalidad del equipo, y eso podría ser una patente de modelo de utilidad, con la ventaja de que esa patente de modelo de utilidad me puede proteger durante 10 años para que mi competencia no pueda trabajar con ella durante esos 10 años. Entonces es una cosa muy positiva en el ámbito comercial. Y finalmente, diseño industrial. Esto muy conveniente porque digamos que Colombia es un país de creativos, ¿sí? Donde en las proyecciones se veía como a Colombia como digamos una fábrica de diseño. Por tal es muy importante que todas las personas que logren ver este video y pertenezcan a las áreas de diseño industrial puedan reconocer esto como una gran herramienta, y es que los diseños industriales protegen esas formas externas. Recuerden, casi todo pues tiene un funcionamiento interno que sería como una patente de invención o modelo de utilidad, pero esas formas externas también son trabajadas por las compañías, tienen un valor agregado, tienen una ergonomía, tienen unos pesos. Todos esos diseños pueden ser catalogados como en el tema de patentes de diseño industrial. Como ustedes ven, miren, es la misma silla, pero los diseños son totalmente diferentes. Entonces, esto es precisamente lo que se puede proteger por medio de las patentes de diseño industrial. La protección es durante 10 años, a partir de la fecha que se hace la solicitud. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para hacer todo el proceso de patentes en Colombia? Primero, pues, el nivel inventivo. Entonces hace referencia a que la invención no sea obvia en el estado de la técnica para una persona que trabaje en esa área.
y que pues realmente cumpla el tema de desconocimiento a nivel mundial, que obviamente una persona en la técnica va a ser mucho más fácil que lo identifique. Este nivel inventivo es un requisito para la patente de invención, que no exista nada igual en ninguna parte del mundo. Es un requisito para una patente de invención, por eso es que esta es la que más beneficios otorga, pero es la que más requisitos debe cumplir. Ahora, aplicación industrial. Significa que puede ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria. O sea, ya aquí empezamos a ver que las patentes tienen un fin, una aplicación, y finalmente va a ser industrial y va a generar un impacto económico. Las que apuntan a los requisitos, las que deben cumplir estos requisitos son la patente de invención y la de modelo de utilidad. Y finalmente, el requisito de la novedad. Cuando una solicitud se diferencia claramente de un producto de su misma clase o de otras realizaciones similares, obviamente hay una novedad. Entonces, esto aplica para patentes de invención, como lo ven acá, patentes de modelo de utilidad y patentes de diseño industrial. Entonces, ahora miremos un cuadro de resumen. O sea que, bueno, antes de irme para allá, la patente o el diseño industrial solo debe cumplir con el tema de novedad, ¿no? Ahora entonces hagamos como un recuadro o un resumen de lo que requiere cada una de las patentes. La patente de invención requiere novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Esta me protege durante 20 años, recordémoslo. Y la patente de modelo de utilidad, novedad y aplicación industrial. Entonces, me he tomado la molestia de hacer un proceso en el cual podemos identificar cuál debe ser la ruta que deben tomar para poder apoyar un proceso de propiedad intelectual. El primer paso sería la identificación de la idea. Entonces es muy importante que la gente tenga claro que una idea no es valiosa por sí misma. ¿Por qué? Porque muy seguramente en el mundo habrá 1000 personas a las cuales se les está ocurriendo la misma idea. Una idea es valiosa cuando pasa de ser la simple idea de hacer una pólvora que no estalle, que no sea de un proceso químico, sino de otra forma. Yo tengo solamente esa idea, ¿cierto? Pero entonces resulta que el saber cómo se hace es más valioso, porque eso es lo que diferencia a todo el mundo. Entonces hay quienes tienen ideas brillantes y nunca las llevan a cabo, y hay otras personas que tienen una idea y la llevan a cabo, y ese proceso es el que realmente es valioso, costoso, y el que genera este tipo de protecciones. Entonces lo primero es que debemos identificar la idea. El segundo paso está relacionado con la búsqueda de ideas similares. Entonces hay buscadores a los cuales podemos acudir y en los cuales podemos identificar si lo que nosotros o lo que la persona quiere proteger es realmente innovador como para, orientarse hacia el tema de propiedad intelectual. Y el tercer paso es la terminación de patentabilidad. Esto quiere decir que ya se hicieron las búsquedas, entonces yo ya puedo determinar si realmente lo que tengo se puede patentar o si simplemente no es para patentar lo que yo estoy desarrollando. Y en el paso 4 entonces ya viene la elaboración de diseños gráficos explicativos. ¿Por qué va esto antes que los otros pasos? El dibujo es muy importante cuando se trata cuando se trata de un aparato, una máquina, un mecanismo, un dispositivo, o al igual un proceso en diagramas de flujo, porque de esta forma, si eres tú quien está acompañando el proceso de patente, vas a poder comprender de forma fácil cómo es que la persona o los detalles de lo que él te está contando que se va a patentar.
O si tú vas a empezar a escribir la patente, pues entonces, si eres tú quien vas a llevar este proceso, pues entonces simplemente te va a servir para orientarte y para que tengas una guía de cómo vas a empezar a escribir sobre el documento técnico. Y finalmente ya viene la redacción de los documentos. Entonces ahora sí vamos a hablar paso a paso. La identificación de la idea. Una idea pues es una representación mental que surge a partir de un racionamiento y es como el primer paso al entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera, todos somos capaces de producir y muchas ideas. Hay unos que las toman y las llevan a la realidad, otros que simplemente fue una idea, la pasan y siguen en su cotidiano vivir. Una idea es valiosa en la medida que haya un talento, un emprendedor, una persona con una característica también innovadora detrás de esa idea y que él mismo sea el que busque e identifique si esto se puede proteger de otra forma. El segundo paso que les había hablado sobre las búsquedas. Entonces aquí encontramos la primera página que la pueden buscar en internet, WIPO. Aquí está el 1, 2, 3 para ingresar a la página. Es una página bastante sencilla. Aquí vamos a señalar patentes, aquí la búsqueda de patentes. Aquí vamos a colocar en la parte inferior todos y aquí vamos a colocar el nombre. Aquí es muy importante, ojo para todos, porque las búsquedas no es por buscar, no es en Google, no porque no sea un buen buscador, sino porque son búsquedas especializadas de patentes, aunque Google tiene también una unidad de patentes que pues también nos puede servir, ¿no? Sino que aquí es muy importante que primero juguemos con los títulos. Entonces yo podría decir máquina trilladora, máquina cortadora de cacao, ¿sí? O podría decir mecanismo para cortar cacao, o podría decir aparato para cortar cacao, o podría decir mecanismo. Bueno, además de eso, no es suficiente solamente con, primero tengo que sacar una lista de los posibles nombres como pudieron haber registrado lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Y luego esos nombres traducirlos a inglés, traducirlo a francés y traducirlo, bueno, ahora a portugués, porque Brasil es uno de los grandes potencias en el tema de propiedad intelectual, pero digamos que yo tengo que tratar de traducir ese mismo título en varios idiomas para poder descartar que no haya sido registrada en otros países, y pues el idioma es importante. Aquí tenemos otro buscador que es la Oficina Española de Patentes, Invenes. Es un muy buen buscador en español. Ahí pueden tener como una idea de lo que hay registrado. Hay patentes, hay una muy buena información. Igual si de pronto no van a utilizarlo para registrar una patente, sí lo pueden hacer con fines de investigación para desarrollo. Y finalmente el buscador que hay en Colombia, hay muchos más buscadores, ¿no?, que pueden utilizar. El buscador en Colombia es en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, y más o menos va a salir un cuadro de diálogo como este. Ahí donde está subrayado en la parte roja es donde vamos a colocar aquí los títulos y simplemente le vamos a dar buscar. ¿Qué podríamos encontrar? Por ejemplo, en la página de Invenes, cuando ingresamos, ustedes van a encontrar un PDF. Ese PDF, si no está activado, es que todavía no es de dominio público. Cuando está activado y lo puedo ver entero, quiere decir que la patente ya es de dominio público. Cuando no es de dominio público, solamente puedo ver una descripción. Estos documentos son bien completos, tienen mucha información, tienen que ser clara. Después de hacer las búsquedas, pues aquí ya estaríamos terminando el ciclo de las búsquedas. Entonces yo ya podría identificar si hay algo igual, parecido, y esto me lograría, digamos, pues de esta forma puedo determinar qué tipo de patente es la que voy a solicitar. Entonces aquí ya
tendría que escoger, ¿no? Después de las búsquedas, escojo si no existe nada igual, pues yo me iría por una patente de invención. Si existe algo similar, pero tiene unas diferencias en cuanto a funcionalidad y no genera alguna confusión, pues puede ser una patente de modelo de utilidad. Y si es de formas externas, sería un diseño industrial. Entonces yo ya hice mis búsquedas y ya pude determinar. Ahora, el cuarto paso, como les propongo pues yo la metodología, es que se elaboren unos diseños explicativos para que si eres una persona que está asesorando a otra, puedas entender con claridad cada una de las partes de las que él te está hablando en caso de máquina o en caso de proceso, cada uno de los detalles del proceso. Y de esta misma forma hacer unas denominaciones. Esas denominaciones pueden ser numéricas, alfabéticas, tipología romana, pero debe manejarse una sola convención en todo el documento de patentes, que pues ahora se los voy a contar. Después de entender generalmente qué es lo que la persona quiere patentar, o tener eso en la cabeza por lo menos como un mapa mental, pasamos a identificar el documento petitorio. El documento petitorio es algo como lo que ustedes ven aquí. Este documento petitorio es un formulario único de solicitud. Este es para patente de invención y modelo de utilidad. Hay otro formulario para diseño industrial. Aquí si ven, entonces aquí lo primero que ya me ponen a decidir, ¿no? ¿Qué tipo de patente voy a registrar? Entonces, patente de invención, tacho acá, o modelo de utilidad, tacho acá. Entonces, el segundo punto, el solicitante, nombre, dirección, nacionalidad, domicilio, lugar de constitución. Esto lo debo diligenciar. Si tiene un número telefónico, intente que sea el que más contesta. El correo siempre está pendiente, y la dirección ojalá no se vaya a desactualizar, porque ahí le van a llegar las notificaciones de la superintendencia. El representante y apoderado pues sería la persona, en caso de ser un abogado, que tenga la representación para hacer todos los trámites dentro de la superintendencia. El inventor, el título, aquí hay que ya seleccionar un título para la invención, el número de reivindicaciones y la clasificación internacional. En la parte posterior hay un instructivo de cómo llenar este formulario, y además hay un cuadro de 12 por 12 para colocar un dibujo suficientemente claro. Un dibujo quiere decir un plano, en el caso de una máquina, bien elaborado, entendible. Eso es muy necesario. Pues acá les muestro los pasos, pero pues ya se los mostré como dentro del formulario. Y hay que entender que el primer requisito es el petitorio, que es el formulario que acabamos de ver, y el segundo es redactar un documento técnico. El documento técnico tiene un protocolo, una secuencia, y debe cumplir con cada una de estos ítems que les señalo a continuación. Debe tener un título, un nombre de la invención, un sector tecnológico, una tecnología anterior. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hablar de la tecnología anterior no significa decir que la otra era mala por esto, y yo la estoy mejorando por esto. Simplemente decir la otra, pues que la tecnología anterior hacía esto, y ya. No tengo que compararla en este punto con la mía, solamente describir, ¿sí?, lo que hacía la tecnología anterior. Ya va a ser muy evidente para una persona en el estado del arte o en el estado de la técnica que identifique que realmente es diferente. Entonces no es necesario que de una vez uno coloque allá los beneficios, cambios, demás. La descripción de la invención. Bueno, aquí es una descripción corta, en la cual pueda como generar como un resumen de lo que usted va a hacer de forma clara, concisa, palabras sencillas o en el estado de la técnica, también que sean útiles para que sea entendido. Los dibujos son importantísimos para que una persona pueda entender. A veces mi redacción, aunque yo creo que sea clara, no lo es, pero los dibujos sí son un buen apoyo
cuando tienen convenciones y yo señalo cada una de las partes y abajo explico las partes, pues mucho mejor. Entonces los dibujos son una buena herramienta. En el caso de máquinas, pues los dibujos van a ser planos y se deben colocar tantos como sean necesarios, o sea, diferentes cortes, vista superior, lateral, como sean necesarios para ser entendido. Y, o si no, en el caso de diagramas, para entender los procesos que tú quieres patentar, también es necesario tener suficiente claridad y convenciones para estos. Luego viene la descripción detallada de la invención, en donde pues ya de acuerdo a cada uno digamos, de las convenciones que coloqué en el capítulo de los dibujos, pues entonces yo ya empiezo a hablar ya mi descripción, pero diciendo 1 por ser caracterizada por la carcasa, y va conectada a tal, 2, entonces ya puedo empezar a hablar de cada vez que vaya a hablar de una pieza, puedo referenciarla con el número que le di o digamos la convención que le haya dado en el capítulo de los dibujos. Puedo anexar y es necesario finalmente tener las reivindicaciones. Entonces las reivindicaciones, digamos que es el tema o es como el capítulo más importante de un documento de solicitud de patente. Entiendan que aunque parece ser como una repetición y repetir casi lo mismo, es muy valioso porque de cada una de las reivindicaciones depende la protección que tenga la patente. Entre muchas más reivindicaciones o entre tú registres todo, lo más diminuto, lo más pequeño, la más mínima pieza, más protección vas a tener. Entonces un documento técnico, para que se hagan una idea, más o menos es como este es un ejemplo. Tapones para el sellado de ductos para redes eléctricas y telefónicas de fibra óptica, campo de la invención, estado de la técnica. Aquí él ya habla de una descripción detallada de la invención. Como ven, ellos ya empiezan a poner los números, chaflán 3, cónica 2, y así es como lo van a explicar de una forma detallada. Las figuras, la descripción de las figuras y el capítulo reivindicatorio. Ojo, esto es muy importante. Tapón para ductos caracterizado por, aquí va el título de la patente, caracterizado porque está conformado por 2 secciones. La primera comprende la base cilíndrica 1 de escasa altura. Recuerden que la primera reivindicación es como la que encierra todo de forma digamos general, para tú luego venir en la segunda reivindicación y hablar, digamos, de la parte 2 que está conectada a la 1, a la reivindicación 1, que es toda, ¿sí? Bueno, esto digamos que es un poquito complicado de entender y hay que guardar el protocolo. Las reivindicaciones tienen un protocolo para escribirse. Los otros requisitos son el comprobante de pago y otros documentos. Pues cada una de las superintendencias tiene una tasa. Estas se deben acercar a la superintendencia para consultarla. Si no cumple los requisitos, ¿qué puede pasar durante tu solicitud? Entonces yo ya terminé mi documento petitorio, ya tengo el documento técnico, ya cancelé la tasa de la superintendencia de acuerdo al país en el que esté, y ahora lo que queda es ya poner todos esos papeles dentro de la institución y esperar alguna notificación. En muchas ocasiones la superintendencia notifican al inventor para que haga algunas correcciones porque no hay claridad o porque hay unos temas que son confusos. Bueno, para temas de claridad siempre son contactados. Entonces, cuando generalmente se hace un llamado, en el caso de ser una patente de invención, van a tener 2 meses a partir de la fecha de notificación. Por eso es muy necesario. Estas notificaciones regularmente llegan por correo electrónico y a tu casa en una carta. Y por eso es tan importante que las direcciones estén actuales, correo electrónico y dirección de casa o apartamento, porque de esta forma ya te van a llegar esas notificaciones. La patente de invención va a tener 2 meses
a partir de la fecha de notificación para hacer los cambios solicitados. Y la patente de modelo de utilidad va a tener un mes a partir de la fecha de notificación. Lo que va a pasar luego, después de, digamos, en el proceso de la solicitud de patentes, es que tienes que esperar a que, digamos, esto van a ser unos procesos un poco largos, de acuerdo a la superintendencia o al país donde te encuentres. En Colombia más o menos una patente de invención está de 4 a 5 años, una patente de modelo de utilidad de 2 a 3 años, y en que seas como notificado de que se te otorga la patente. Pero la Gaceta de Publicaciones es la herramienta que tiene la Superintendencia de Colombia para notificar los registros o las solicitudes que se están haciendo. Y esto es como algo muy triste porque hasta ahora uno sabe que hay una gaceta en la que puede ver qué cosas son las que están solicitando. Cuando uno hace una solicitud de patente y tiene una patente otorgada, ni el Ministerio de Industria y Comercio ni la Superintendencia de Industria y Comercio va a vigilar por ti quién está haciendo uso o quién se copió de tu idea. Tú ya tienes tu patente, pero es necesario para esto que tú estés pendiente que no hay otra empresa que la esté comercializando. Si tú descubres que hay una empresa que está comercializando un producto similar al tuyo, igual al tuyo, mejor, entonces tú vas a poder recurrir a las instancias de derecho para poder obtener beneficios por esa utilización, porque tú eres el dueño de esa invención, el tema de regalías. Pero ese trámite ya no se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sino ante el Ministerio de Industria y Comercio para hacer todo el uso del derecho. Entonces la Gaceta de Publicaciones es bien interesante porque ahí puedes ver si alguien está registrando, quiere solicitar algo como lo mío. Entonces en Colombia existe algo que se llama el derecho de oposición. Esto quiere decir que yo me puedo oponer a que ese proceso se lleve a cabo. Entonces yo mando una carta oponiéndome, hay también un formulario para diligenciarlo de oposición, y ahí yo argumento y muestro por qué yo me opongo a esa solicitud de patente. Si pasa después de la Gaceta y realmente no hay nadie que se oponga, pues continúa el proceso al interior de la superintendencia para los estudios solicitados para saber si esta patente puede ser o no otorgada. Aquí está los formularios de solicitud. Este es en el caso de diseño industrial, que no se los había mostrado. Este es el formulario, es específico. Bueno, hay unos exámenes de patentabilidad que también se pueden pagar dentro de la superintendencia. Es muy importante que para todo el tema de propiedad intelectual, como es con fines comerciales, trace unas rutas comerciales. ¿Por qué? Porque digamos que yo estoy ubicado aquí en Colombia y estoy planeando extenderme mi negocio. Si yo tengo un negocio internacional, pues yo tendría que extender esto al mundo. Sería una patente mucho más cara, porque yo tendría que pedir que la superintendencia me ayudara a hacer el trámite para extenderla acá, en todos lados. Pero si yo tengo una ruta y yo tengo planeado solamente extenderme en Sudamérica, y de aquí al tiempo que yo me extienda en Sudamérica ya se me ha acabado digamos, el tema como de protección, pues entonces yo voy a pedir que una solicitud a la oficina en Ecuador, a la de Perú, a la de Argentina, a la de Paraguay, Brasil, bueno, los países, Chile, en fin, y voy a acudir al derecho de prioridad. El derecho de prioridad que me otorga que yo ya tengo esa patente en un país, entonces tengo ese derecho de prioridad en el otro. Hasta aquí llega el tema de propiedad industrial. Derechos de autor es otro tema bien interesante para todos los creativos colombianos. Derechos de autor, según la ley 23 de 1982, hay que sacarla, leerla, revisarla, y así de pronto se puedan llevar
una idea más clara de lo que es, pero yo les voy a contar acá un poco lo que hace la Oficina de Derechos de Autor. Recuerden que ellos protegen es una forma y el medio en el que se expresan las ideas, pero no las ideas mismas. O sea, esto quiere decir, hay muchas personas que dicen, yo voy a proteger mi idea, o sea, voy a escribir mi idea y la escribo en derechos de autor. Primero, propiedad industrial no protege una idea, protege, es una máquina, un proceso, bueno, el cómo se desarrolla una idea lo protege, ¿cierto? Y en derechos de autor, entonces yo tengo la idea, entonces a mí me dijeron, su idea es muy buena, pero usted no tiene ni idea de cómo se desarrolla, entonces usted acude al tema de derechos de autor, no, mal. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es dejar su idea pública. Recuerde que derechos de autor protege una forma. ¿A qué me refiero con una forma? Si Diana expresa o va a escribir un poema sobre la naturaleza, sobre un árbol, así esté otra persona al lado, un compañero, él va a escribir de ese mismo árbol una idea totalmente diferente, va a utilizar la palabra árbol, naturaleza, amor, los dos estamos utilizando las mismas palabras, pero es claro que la forma como yo escribo, porque es muy propia, muy única, va a ser muy diferente a la que él escribe. Por eso es plagio o violación a los derechos de autor cuando tú coges un párrafo directo de una publicación, de un artículo y lo copias en tu trabajo, porque ya cambiaría si tú simplemente lo lees y escribes lo mismo pero de una forma diferente, ya eso está protegiendo o ya tú no estás violando los derechos de autor. Entonces este se divide en derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales los pueden consultar en el artículo 30 de la ley 23 de 1982. Estos son perpetuos, y los derechos patrimoniales tienen un beneficio económico en reproducción, adaptación, representación pública, artículo 11, 24, 27 de la misma ley 23 de 1982. Aquí es donde van como todos los productores de música, todo este tema de televisión, cine. Estos son los que tienen sus beneficios económicos y los cuales la reproducción y adaptación pues es protegida. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución Nacional, será protegida la propiedad literaria y artística como una propiedad transferible por el tiempo de la vida del autor y 80 años más mediante las formalidades que prescribe la ley. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero más importante saber cómo se hace el registro. Solamente puedes hacer en el buscador, en tu buscador. Si tienes un meta, un buscador, un motor de búsqueda o simplemente manejas un buscador convencional como Google, puedes colocar Dirección Nacional de Derechos de Autor, Colombia, y ahí te va a salir la página de derechos de autor. Aquí, como lo señalo, en la parte superior izquierda, en la posición en la que estoy, es donde aparece registro. Cuando yo ingreso a registro va a aparecer esta segunda, dice registro en línea, y voy a colocar ingreso de usuario que no se ha registrado, entonces tengo que registrar todos mis datos y al final simplemente me va a salir como un espacio de escritorio en el cual yo puedo pegar la obra literaria, muy útil para trabajos de grado, artículos y demás que digamos hay personas que tienen el hábito de hacer. Entonces ahí ya más claro, registro, aquí me dice qué tipo, obras literarias, artísticas, musicales, audiovisuales, software, actos, contratos, fonogramas, y aquí ya las notificaciones que le hace la página. Es un proceso realmente sencillo y aquí ya le empieza a mostrar el paso a paso lo que debe hacer y lo único que queda es simplemente empezar a diligenciar. Así concluyo esta presentación o transferencia para el día de hoy en el tema de propiedad intelectual en Colombia, decisión 486 para propiedad industrial y ley 23 de 1982 para derechos de autor. Para mayor información, si están interesados, mi nombre es Diana Patricia Urrea Giraldo. Soy ingeniera agroindustrial, especialista en gestión de proyectos y consultora en propiedad intelectual.
Aquí podrán ver mis correos y por Skype si quieren agregarme y tienen algunas dudas acerca del proceso, estaré dispuesta a comunicarme con ustedes. Muchísimas gracias a todos y buena suerte con el tema de la propiedad intelectual.